Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Buenas tardes, feliz lunes. Hoy es lunes 12 de diciembre del año 2022, un día muy caluroso, no tanto como los días anteriores, ¿verdad, Josema? Pero ahí estamos aguantando, creo que el cuerpo ya se fue acostumbrando, por decirlo de cierta manera, porque en serio afuera está haciendo un horno, así que cuídese, señor, señora, tome mucha agua, hidrátese, para tratar de aplacar un poco este calor que estamos sintiendo en este último mes del año 2022. Estás escuchando Economía a 1000, por supuesto por Radio 1000, y seguramente nos estás viendo por el canal de YouTube 1000 Noticias AM también. Y trabajamos como siempre, Mirna, Priscila, Josema, está Rodrigo, Cristian, Lorenzo, le vi a Derlis, acá lo veo a Johnny también, así que con equipo casi completo porque Horacio Lave se me suma dentro de un rato. Ya le digo a la gente que le sigue a alias Acho aquí en Economía 1000 y le doy la bienvenida a quien me va a hacer compañía y formó parte de la consultora MF Economía, Víctor Gamarra. Él es analista de estudios económicos del Ministerio de Hacienda. ¿Cómo estamos, Víctor? ¿Te puedo decir Vic o Víctor? Buenas tardes, Prince. Vic me puedes decir sin problema. Sí, van para distender un poco el ambiente. Sí. No, pero hoy estás en otro papel, estás teniendo otro rol, así que creo que te voy a decir Víctor nomás para nada. ¿Cómo estamos? Tranquila. ¿Qué tal te está tratando el calor? Sofocante. Sofocante, pero incluso ahora creo que está un poco más agradable lo que fue la semana pasada, que sí estaba un poco más complicado, creo yo. Coincido totalmente. Incluso lastimosamente creo que tuvimos un fallecido que era peregrino a la Virgen de Cacupe. Sí. Entonces, ese jueves fue terrible, sí. Sí, llegó a 45. Yo creo que en algunas partes habrá superado los 45 grados y vamos con la sensación térmica, ¿verdad? Totalmente, era complicado. Así que, como decía, a cuidarse, tratar de resguardarse, hidratarse sobre todo, porque la presión arterial también es un tema que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, la alimentación. Totalmente. Víctor, tenemos un tema que queremos analizar aquí en Economía 1000 y que de un tiempo a esta parte volvió a ser como foco de debate, de análisis, por decirlo de alguna manera, porque nunca pasa de la agenda para ser analizado y debatido. Y estamos hablando del transporte público de pasajeros. Y cuando hablamos del transporte público de pasajeros no podemos abstraernos de vincularlo con el subsidio. Así que yo ya le digo a la gente que del otro lado quédese, porque el programa de hoy va a ser sumamente interesante como los otros días, pero en esta ocasión vamos a abordar un tema actual y de mucho interés, por supuesto. Y mi primera pregunta, Víctor, es, cuando hablamos del transporte público de pasajeros, ¿estamos hablando de todo lo que vemos en la calle, de los buses que vemos en la calle, o esto se limita a algunos en materia de zonas geográficas, o eso está muy vinculado al subsidio que reciben? Sí, es una muy buena pregunta, Prince. Es lo que sí, que cuando hablamos de transporte público, lo que hoy justamente venimos a comentar es acerca del transporte público en el área metropolitana de Asunción, o como se le conoce normalmente como AMA, ¿sí? Entonces, ¿quiénes entran? ¿Cuáles son las empresas que entran a proveer este servicio de transporte público dentro de esta franja geográfica, por así decir? Son las empresas que están trabajando con el Viceministerio de Transporte.
¿sí? También existen otras empresas, por ejemplo, las que son internas municipales, que trabajan con las municipalidades en sí. Entonces, esas son ya dependientes de cada uno de los municipios. Ellas no entran a trabajar con el Viceministerio de Transporte. El Viceministerio de Transporte anteriormente era como se conocía la CETAMA. Bueno, la CETAMA después se deroga por una ley y comienza a operar el Viceministerio de Transporte. Perdón, el viceministerio es dependiente del Ministerio de Obras Públicas, así mismo. Y también se le excluye como dijimos, a los municipios, a los internos municipales, como también así a los buses que son de corta, mediana y larga distancia, que son de la DINATRAM. La DINATRAM también tiene servicio, por ejemplo, cuando yo me quiero ir a la terminal, me voy a Cacupé o me voy a alguna otra localidad, también esos buses son excluidos dentro del AMA. Entonces, dentro del AMA estamos hablando de ciertas líneas que normalmente vemos que operan intermunicipal dentro del área urbana de Asunción. ¿Tenés en mente, Víctor, de cuántas líneas estamos hablando cuando hablamos eso que denominás del área metropolitana? Y no te pregunto del intermunicipal porque eso evidentemente es un dato que lo tiene la comuna, ¿verdad? O incluso las localidades que tienen la administración. Pero ¿cuántas líneas son las que realmente dependen del Viceministerio de Transporte? Hoy en día aproximadamente unas 42 empresas que hoy están operando con el permiso del Viceministerio de Transporte. Entonces, de esa manera es como que estas empresas tienen un itinerario brindado por el Viceministerio de Transporte. Hay no es una licitación, sino que es una concesión del tramo, del itinerario. Entonces, estas empresas explotan este itinerario para poder llevar a los pasajeros, ¿verdad? ¿Y esta explotación de los itinerarios se va actualizando o eso se da como una suerte de plazo de 5 o 10 años? Si también manejas ese dato, Víctor. En sí, los itinerarios son dados y son renovados cada 7 años. Y son ya de cierta forma fijos, ¿verdad? Entonces, claro, cada empresa, como para tener justamente su caudal de clientes, generar justamente esa confiabilidad también con los usuarios, siempre va a tener ese tramo, se acostumbra normalmente a tener ese tipo de prácticas, ¿verdad? Imagino que ha habido una evolución muy importante también en el sistema de transporte público de un tiempo a esta parte, porque tuvieron que modernizarse los buses, y esto lo digo como hace 5, un poco más de tiempo, porque recordemos que antes eran los buses, y muchos eran denominados, es medio peyorativo, pero lo voy a decir, ¿verdad?, chatarras, y obviamente esto les limitaba a tener ciertos beneficios por parte de en ese entonces CETAMA y obviamente hoy por hoy el Viceministerio del Transporte. Entonces tuvieron que ayornarse de alguna manera a las nuevas necesidades y si querían recibir ciertos beneficios por parte justamente del Viceministerio del Trabajo, Víctor. De transporte. Perdón, del transporte. De transporte, sí. Gracias. Sí, así mismo. Fue justamente en el año 2014 en el cual se llevó a cabo un plan de renovación de flota en ese caso, que justamente el Estado estuvo también brindando un apoyo financiero a las empresas de unos $30,000 aproximadamente por cada vehículo que estuvo renovando. Aproximadamente fueron 352 unidades las que se renovaron con este aporte del Estado. Actualmente tenemos unas 855 o casi 860 unidades que son las famosas diferenciales, los buses diferenciales, que son aquellos que tienen aire acondicionado. O sea, lo que te cuesta en la calle 3.400 guaraníes para subirte. También están, como lo dijiste, lo que se le conoce lastimosamente como buses chatarra, que ya son buses que incluso llegan hasta 20 años de antigüedad que están circulando dentro del parque. Entonces, de esa manera, hay un montón de buses que ya están dentro de esa última etapa de los últimos 5 años, entre 16 a 20 años, que son justamente los que la gente se queda con esa mala percepción lastimosamente. Pero de cierta manera, estamos hablando aproximadamente de un parque de 1.600 buses aproximadamente hoy en día, que mueve a un total de mensualmente aproximadamente unas 12 millones no sé si decir personas, pero usos. O sea, se usa 12 millones de veces al mes el billetaje electrónico. Claro, el billetaje electrónico también es una innovación, y para que la gente entienda y nos siga, Víctor, si puedes ahondar un poco también sobre este nuevo instrumento. Digo nuevo porque realmente es innovador, y tengo entendido que como hace 1 o 2 años fue implementado ya de manera masiva, porque se había hecho un plan piloto para justamente tratar de llegar a la mayoría
de la gente, y hoy por hoy ya es una realidad y permite una trazabilidad importante también en ese sistema. Totalmente. Entonces, de esa manera lo que ocurre en el sistema de transporte público es que a partir del año 2019, a finales, allá por los meses de octubre, noviembre, se estuvo aplicando por primera vez el billetaje electrónico. Las personas, si recuerdan, aquellos están escuchando el programa, que se le exigía que utilice la tarjeta de billetaje, pero después es como que hubo de cierta forma, se permitió de vuelta el cobro mixto, o sea que la gente podía pagar de vuelta con sus monedas o con sus billetes el pasaje. Entonces las personas dejaban nomás de utilizar otra vez la tarjeta, y más todavía con la llegada de la pandemia, la gente como se dejó de utilizar otra vez el billetaje, pero entra de vuelta de manera importante el billetaje desde el mes de febrero del 2021. A mitad del 18 de febrero aproximadamente empieza de forma fija el dato del billetaje. Y coincide con el proceso de liberación. De liberación de cierta forma, porque recordamos que habían como fases dentro de la pandemia que se iban liberando, la gente de vuelta se insertaba a sus trabajos. Entonces de esa manera es como que teníamos como un flujo importante de vuelta de gente. Si bien los estudiantes también, que son un volumen importante de personas que también utilizan este servicio, todavía no estaban en el año 2021 utilizando el transporte público, pero sí aquellas personas que se iban a sus trabajos podían utilizarlo. Entonces, de esa manera, es como que a partir de marzo de 2021 tenemos datos mensuales como ya cerrados, como dijimos. A partir del 18 de febrero comienzan los primeros datos, no se tenía un mes cerrado del dato en sí de utilización de transporte público. ¿Y qué información tenemos con el billetaje? Eso también es importante saber, ¿verdad? Entonces, con el billetaje electrónico sabemos cuántas personas utilizan. Quiere decir, cada vez que yo acerco mi tarjeta al billetaje se valida, o sea, me cobra el pasaje. A partir de ahí se generan muchas informaciones. ¿En qué sentido? Se sabe dónde me subí, ¿sí? Sería la zona o la ubicación. La ubicación geográfica donde se utilizó esa tarjeta. ¿Qué línea obviamente me subí? ¿Cuál es? O sea, todos los datos del bus, porque cada bus también está vinculado a un sistema que justamente es el operador en el cual me lee la tarjeta. Entonces, se tiene mucha información a la hora de tener ese billetaje electrónico, pero que anteriormente no se tenía. Quiero aclarar nomás ese punto, y si me ayudas, por favor, Víctor. Hay como una central que administra toda esta información, o esto está, vamos a decirle, administrado por una determinada entidad o por las mismas empresas de transporte. ¿Cómo se maneja eso? Esa es una buena pregunta, Prince, porque las empresas de billetaje electrónico son dos. Lo que famosamente conocemos son dos. No sé si puedo decir las marcas. Adelante, sí. Una es la empresa Yaha, que utiliza justamente, depende de la Cetrapam, y la otra es la empresa Más, que da la Más tarjeta, ¿verdad? Que es de TDP. Entonces, ¿qué le ocurre ahí? Hay dos empresas compitiendo dentro de este servicio, y que hay empresas que deciden operar con una u otra compañía. Entonces, de cierta forma, vemos normalmente dos tipos de validadores a la hora de subirnos al colectivo. Ahí me surge otra pregunta. Cuando decís competir, ¿esto se hace vía...? Yo sé que es una cuestión de acuerdos básicamente privado o generalmente privado, pero esto se hace vía una licitación, un llamado, o es una cuestión ahí de acuerdo entre partes, nada más. Es una licitación que lleva a cabo justamente el MOPC. Sí. Y el MOPC recibe, una vez cerrado o sea, de cierta forma, recibe de forma diaria, de forma continua. Uno tiene acceso desde el Viceministerio de Transporte a los datos del billetaje. Entonces, de esa manera también el Viceministerio conoce día a día de cuántas personas se están moviendo con los colectivos. Entonces, lo que ocurre en ese caso es que mes a mes se calcula una tarifa técnica, que también es algo importante de conocer. La famosa tarifa técnica empezó a ser como foco, o se puso toda la atención en esta palabra o en esta modalidad, porque hubo cierto cuestionamiento, sobre todo en pandemia, donde no hubo la movilidad que se tenía, obviamente, en la prepandemia, y la gente decía, pero ¿por qué el sector del transporte público va a recibir un subsidio? Y ahí yo te voy a pedir que me vuelvas a aclarar el término, Víctor, cuando el resto de los sectores no están recibiendo ningún tipo de respaldo o bajo esa figura de subsidio. Claro. Entonces, para que uno pueda, justamente respondiendo la última parte, Prince, para que uno pueda tener subsidio, o sea, para que la empresa pueda llegar a tener subsidio, es importante entender también que no se le subsidia al empresario como tal, ¿sí? El empresario es el proveedor del servicio. Correcto. Pero se le subsidia a la gente, ¿sí? A la gente. ¿Por qué? Entonces,
cuando yo me subo al bus convencional o el famoso bus más barato, como le podemos llamar también, el 2300, o el bus más caro, el 3400, lo que ocurre es que el costo real de subirme a ese colectivo no es ese. No es el 2.300 ni tampoco 3.400. Si le vamos a aplicar en estricto rigor todos los costos, sería superior. Sería superior, sumamente superior. Entonces, aproximadamente al año 2022, o sea, esos costos obviamente van aumentando. ¿Por qué? Porque cuando uno calcula la tarifa técnica, tiene en cuenta un montón de variables. O sea, una de las variables, que es la principal, es el combustible. Todos sabemos que en este último año subió de manera importante, incluso hasta un 40% el combustible, en este caso el diésel, que es el que se mantiene hasta ahora sumamente alto. Vemos una disminución en los combustibles, en naftas, pero no así en el diésel. El diésel se mantiene alto por cuestiones internacionales. Entonces, este alto componente, que aproximadamente ronda el 50% de la tarifa técnica, sería como el peso dentro de la tarifa. El peso dentro de la tarifa sería, entonces, lo que yo pago a la hora de movilizarme dentro de un bus es aproximadamente el 50% es combustible nomás. Perfecto. Otro 25% es el costo del chofer, o sea, el salario del chofer, incluso también las vacaciones, o sea, todos los beneficios también laborales que tiene que tener un trabajador. Entonces, sumando lo que es el combustible más el salario y todos los beneficios, ya tenemos un total de 75%. Así es. O sea, ya estamos hablando solamente en dos componentes, ya estamos casi cubriendo toda la tarifa. Y aparte también está el costo del bus, la financiación del bus, también porque hay costos financieros también detrás. También existen también otros tipos como los repuestos, los lubricantes. También hay un montón de insumos también que van entrando dentro de este cálculo y se van actualizando mes a mes. Entonces, lo que ocurre aquí en este caso es que si es que yo me quiero subir realmente a un bus de 2.300, yo tengo que saber que aproximadamente 4.000 guaraníes o un poco más me puede llegar a salir realmente si es que no existe un subsidio. ¿Sí? Entonces, si el Estado no estaría financiando o no estaría pagando el subsidio al transporte público, realmente si yo me quiero subir a un bus más barato, sería 4.300 aproximadamente. ¿Sí? Ahí hay una diferencia de, si hablamos 3.400 versus... Y sí, casi 2.000 guaraníes. Y eso es lo que representa el subsidio por que hace... Por cada ticket. O sea, por cada ticket, por cada uso que se utiliza dentro del sistema. Con el billetaje. Con el billetaje se sabe cuántas personas utilizan el sistema convencional, el más barato, o el diferencial, el más caro. Y eso es, en palabras sencillas, lo que el Estado termina subsidiándole al pasajero. Al pasajero. Que obviamente esto lo traslada después a la empresa de transporte. Claro, porque es finalmente el prestador del servicio, ¿verdad? Entonces... ese es en el diferencial convencional. 2.300 es lo que la gente paga en calle, 4.400, 4.000, depende. O sea, claro, la tarifa técnica no es fija también, eso hay que tener en cuenta. Sino que es una tarifa que mensualmente sale por decreto. Y se va actualizando. Esta actualización la hace el Ministerio de Hacienda. En conjunto con el Viceministerio de Transporte. Eso se lleva en consideración, se lleva a un consejo de tarifa técnica que también está conformado tanto por el sector público como el sector privado. Que fue establecida, recuerdo también en esa época. El 16 de marzo del 2021. El 16 de marzo del 2021 comienza a operar este consejo justamente como una medida emergencial, porque también incluso habían amenazas también de paro del transporte, si recordás, Prince, el año pasado. Entonces había justamente una situación ya de crisis dentro del transporte público, entonces se llegó a salvaguardar justamente la oferta de transporte en ese momento con este trabajo que estuvimos realizando. Esta reunión se realiza de manera mensual, pero los datos de alguna manera se tienen de forma rezagada, Víctor. Reforma rezagada porque de cierta forma hay un proceso también de validación de todos los datos, o sea, y eso también la audiencia tiene que entender, ¿verdad? O sea, cuando termina un mes, por ejemplo, ahora terminamos noviembre, ¿sí? Pero aún no podemos tener todavía la tarifa de noviembre. ¿Por qué? Porque si bien tenemos los datos de oferta y demanda, tenemos la cantidad de buses que salieron a las calles, sabemos la cantidad de pasajeros que utilizaron el servicio, todavía no tenemos tampoco, por ejemplo, las empresas tienen que dar sus facturas de combustible, se le da un tiempo prudencial también para que puedan presentar toda su documentación, porque para tener este subsidio las empresas tienen que pasar por unos ciertos requisitos, tienen que enviar su documentación, tienen que estar de acuerdo a todas las leyes, tanto laborales, fiscales, también normativas, tienen que cumplir todos los requisitos. Entonces presentan también su planilla IPS, así sucesivamente cada cierto tiempo tenemos toda la documentación.
Por eso la explicación por eso del justamente retraso. el retraso, ¿sí? Porque de cierta forma no podemos sacar al finalizar un mes ya una tarifa directamente, Claro. porque toda la información está rezagada. Incluso esperamos datos también para lo que es la remuneración empresarial, que en su momento, durante la pandemia, era la famosa remuneración empresarial, que era del 18%, que llegó a salir en los medios. ¿Y eso quedó en cuánto había quedado? Eso había quedado en 0% de marzo. Se había congelado en 0% de marzo del 2021 hasta septiembre del 2021 también. A partir del último trimestre del año pasado, era ya considerando los valores de los certificados de depósito de ahorro mayores a un año, que reporta mensualmente el Banco Central del Paraguay. Para que la gente entienda, Víctor, esta remuneración empresarial, ¿qué significa en palabras sencillas? Sí, la remuneración empresarial sería por la prestación del servicio, o sea, lo que realmente está ganando la empresa por prestar este servicio, ¿sí? Hoy, cuando empezamos con este cálculo de la tarifa técnica, el CDA estaba más bajo de lo que está hoy en día. Empezábamos ya por 4, 5, casi 5% era el porcentaje de remuneración empresarial. Hoy estamos ya con valores de 8, casi 9%. Claro, que va, Entonces, que va en línea esto va en línea, a la tasa de referencia. Así mismo va en línea también con el crecimiento de la tasa de referencia del Banco Central del Paraguay y también todas las otras tasas en el sistema financiero, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, lo que es la remuneración empresarial es por la prestación del servicio. Es lo que, como por cualquier actividad, uno también busca generar lucro, ¿verdad? Entiendo. Entonces, estas empresas hoy operan justamente con este tipo de operativización que lleva a calcular su ganancia en base a lo que es el certificado de depósito de ahorro mayor a un año, que es como la referencia que tenemos hoy en día en el mercado, ¿verdad? Como para que tampoco, no sé, pagar una tasa que podría ser muy alta y llegue otra vez a una tarifa que podría ser incluso superior, como en el caso anteriormente que teníamos el 18%. Que el establecimiento de ese 18% imagino que tenía obviamente otro criterio que no algo fundamentado y que era punto de cuestionamiento. Era un punto de cuestionamiento. Porque la gente decía es muy alto ese porcentaje y no se entiende o no hay una explicación, un fundamento de por qué se establece una tasa como tal. Ahora el sistema funciona o la tarifa funciona de manera más transparente porque se tiene el asidero o el fundamento de por qué esa tasa, ¿verdad? Totalmente. Era, cuando comparábamos con la región, de repente el 18% sonaba muy alto. Cuando comparábamos de repente con otros países de esta región, teníamos como incluso entre 6 a 10, 11%, dependiendo también de qué tipo de modalidad. De repente veíamos en Colombia era el 11, el 10%, y tenía su Transmilenio, una especie de Metrobús también que nosotros habíamos planeado en su momento. Entonces, de cierta manera, lo que se tenía era como unas tasas que de repente estaban un poco desfasadas en base a lo que se compara en la región, ¿verdad? Y esta tasa de referencia, le denomino así, y disculpa si le pifio con la parte técnica, Víctor, esto ya está establecido mientras dure el subsidio, o esto de alguna manera tiene que entrar otra revisión después de un año, porque imagino que es un acuerdo al que llegaron. Es un acuerdo en ese momento, si bien se está trabajando todavía en una tasa de riesgo que de repente podría también tener en cuenta el sector, porque también hay un riesgo a la hora de generarse justamente este tipo de actividades. Entonces, hoy por hoy es un acuerdo, Perfecto. pero más adelante podría reverse, ¿verdad? O sea, volvemos a la tarifa técnica y me hablabas del convencional. Del convencional. Y tenemos la otra tarifa técnica que es la del diferencial. Así mismo. Esto está constituido, y si nos podrías dar estos datos del subsidio, ¿verdad? ¿Cuánto representa para cada pasajero? Así mismo. Y para cada pasajero estamos hablando para lo que era el servicio convencional, dijimos que estábamos por el orden de 4.400, 4.300 aproximadamente por cada ticket. Cuando estamos hablando del servicio diferencial tendríamos entre 5.700 y 5.600 guaraníes. Entonces la gente está pagando 3.400 al subirse, pero realmente el Estado está complementando el diferencial que existe hoy entre el 5.700 o 5.600 dependiendo del mes, con el 3.400 que está pagando la gente en calle. Aproximadamente 2.300 guaraníes. Bueno, como decía, Entre esto 2000 varía dependiendo de los factores o de las variables que componen la tarifa. Totalmente. Entonces, de esa manera es como que, para que la gente entienda de vuelta, se le subsidia a la gente. En vez de que la gente o vos a la hora de subirte al bus, en vez de estar pagando esos montos más altos y que de vuelta te golpeen tu canasta básica, justamente el Estado está ayudando a la ciudadanía de esa manera. Y eso también es un aumento importante en el gasto del fisco, porque anteriormente no se tenía ese tipo de gasto. Si bien se tenía el subsidio, si bien el subsidio viene desde los años 2012 a tener justamente una preponderancia dentro del PGN,
del presupuesto general de la nación. Sí. Entonces, este subsidio hoy en día ya incluso supera los 30 millones de dólares, ¿verdad? ¿Estamos hablando al mes o al año? Al año. Al año. Y anteriormente, los antecedentes de cuánto hablábamos. Anteriormente, antes de la revisión de esta Sí. tarifa técnica, porque se la había revisado en el año 2021 con los primeros datos del billetaje, se tenía aproximadamente, podría ser de unos 10 a 12 millones de dólares aproximadamente. al año Al también. año también. Eso incrementó a unos 17 millones de dólares aproximadamente en el año 2021. También justamente se sinceraron los números por primera vez, porque anteriormente se tenía unos datos muy altos o muy elevados de pasajeros. Entonces eso también es importante tener en cuenta, ¿verdad? Si al sistema de transporte público le conviene que haya más pasajeros Sí. para que la tarifa sea más baja a la larga, ¿sí? Porque de cierta manera el transporte público es un negocio de escala. ¿Qué quiere decir eso? Un negocio de escala quiere decir a mayor medida que vos te subas, te bajas, o sea, un bus tenga más pasajeros que suban y bajen constantemente, eso le beneficia al sistema. También hay muchos problemas detrás a la hora de ver el transporte público, si vemos de manera integral, Claro. que escapan muchas veces la mirada solamente de la tarifa técnica, sino que es más estructural de infraestructura, por así llamarlo, que los tramos aquí en Paraguay son muy largos. Entonces las personas a la hora de subirse al transporte público están tomando ya por Capiatá o están en Guarambaré a subirse y tienen que venir a Asunción a trabajar. Entonces ese itinerario es bastante largo, lo cual ese asiento siempre está ocupado por una sola persona. Cuando en otros modelos de transporte público o en otros países también con el bus, los buses obviamente se van utilizando por distintas personas y son utilizados de cierta manera por tramos más cortos o más pequeños. Un bus en promedio aproximadamente puede recorrer hasta 300 kilómetros más o menos hoy. Al mes básicamente, ¿verdad? 300 kilómetros al mes en lo que sería, o sea, no es al mes, al día mejor dicho. En promedio nosotros vemos por cada bus aproximadamente entre 300 kilómetros, lo cual te lleva aproximadamente unos 140.000 a casi 150.000 kilómetros recorridos por todos mes. estos buses, por todo esto, así mismo. Víctor, tenemos láminas muy interesantes que trajiste y parte ya lo estabas adelantando, pero para que la gente nos siga con datos, porque aquí siempre tratamos de poner en mesa justamente datos, estadísticas, de tal manera a fundamentar lo que estamos mencionando y diciendo. Así que le pido a los compañeros, este gráfico es el precio del combustible aumentado de manera significativa en el último año. Y vos mencionabas que el tipo de combustible que usan el transporte público es el diésel tipo 3, Sí, obviamente. diésel tipo 3, así, el diésel común, por así decir. Sí, y vemos un aumento importante, evidentemente, desde enero aproximadamente, mayo, como fue aumentando, y yo te dejo de hecho la explicación, pero para que la gente también nos siga nomás. Si bien desde el 2016, antes del 2021... primer trimestre del 2021, era como que se mantenía estable el precio del combustible, pero de un tiempo a esta parte o en los últimos meses fue teniendo un comportamiento alcista muy considerable, que obviamente terminó impactando en la tarifa técnica. Así mismo. Cuando miramos justamente el precio de los combustibles en general, vemos también el diésel, que es el principal insumo que se utiliza dentro del transporte de cargas, logística. En este caso estamos hablando de logística de personas. Llevamos justamente un mapeamiento o un seguimiento de lo que es el diésel tipo 3 y vemos que sí es en un estado muy alto, ¿verdad? Entonces, este insumo estuvo con aumentos incluso cercanos al 40, casi 50%, dependiendo de la métrica que uno utilice. Y el diésel sigue estando de manera alta a la hora de comprar los precios interanualmente. Entonces vemos que este precio hoy en día representa el 50% de la tarifa técnica, lo cual es un peso que se lleva a cabo de manera continua dentro de la medición, ¿verdad? Si obviamente hay una tarifa alta, se debe en mayor medida al aumento del diésel. También al aumento del salario mínimo, ¿verdad? Claro que se tuvo que reajustar. Se tuvo que claro. reajustar también este año con la tarifa, que de vuelta, aproximadamente estamos hablando de 2.550.000 guaraníes a la hora de comparar, y los choferes tienen un 30% también de beneficio extra, que ya son derechos adquiridos que tuvieron los choferes en su momento, porque anteriormente, si bien ahora existe el billetaje electrónico, Sí.
Antes ellos eran famosos choferes cobradores, o sea, cuando la gente se subía al colectivo, le pagaba al chofer y el chofer hacía como una especie de cajero también a la par. Entonces, en esa actividad de ser chofer y cajero a la vez, se le pagaba un 30% adicional. Que ese derecho no fue... Ese derecho no se le puede quitar. Derogado, por llamarlo así. Claro, porque una vez que tenés ese derecho, a la hora de ganar un salario, obviamente ya no se te puede quitar, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como que se tienen estos datos y se fue actualizando justamente también ese tipo de variable. La siguiente lámina, por favor, compañeros, que me parece sumamente interesante porque esta es una evolución del precio del pasaje y vemos como que se ha mantenido de cierta manera constante. Así que te dejo la explicación, Víctor, para la gente que nos está escuchando. Así mismo, Prince. Lo que vemos en la gráfica es como una especie de un estado de quietud, ¿sí? Sí. Como que el precio del pasaje al recorrer el tiempo justamente, que aquí vemos la gráfica desde el año 2014. El año 2014 es que inicia el servicio diferencial. Entonces este servicio diferencial que inicia en el año 2014 arrancó con valores similares a lo que hoy tenemos hoy dentro del precio, ¿verdad? Y iba oscilando entre 3.600, 3.300, 3.400 y hoy por hoy justamente tenemos valores que desde la época de la pandemia se retrotrajo, o sea, se bajó el costo del servicio, el precio del pasaje, mejor dicho. El precio del pasaje bajó durante la pandemia y se mantuvo constante hasta hoy. Y el precio que se tiene hoy es similar incluso a lo que la gente pagaba en el 2014, ¿sí? Lo mismo ocurre con el servicio convencional. O sea, la misma temática. Entonces, el precio del pasaje se mantuvo constante, incluso con valores del año 2014, y la gente eso puede percibir al subirse al colectivo. O sea, puede percibir eso en la calle. Y eso de vuelta implica un esfuerzo fiscal importante. Porque imaginémonos, todos los costos y todos los meses vemos que la inflación es tanto. Si bien anteriormente era, antes y normalmente Paraguay está acostumbrado a tener una inflación baja del 4%, hoy vemos también que la inflación llega y la meta es el 8% aproximadamente. Entonces, con este aumento de los costos también vemos que por más de que eso se dio, por más que tenemos este tipo de fenómenos inflacionarios, la tarifa, o sea, el precio de pasaje, tanto el servicio convencional y diferencial, se mantuvo constante. Y eso también implica también un impacto también para el empresario, ¿verdad? Porque también es como para cuando uno tiene un flujo de caja. El flujo de caja también, a la hora de llevar eso a finanzas, justamente un poco ya, y tener un poco esa mirada. Los precios, si vos sos un empresario y de repente se te suben los costos y vos estás percibiendo en calle menos guaraníes por cada uno de los tickets en comparación a lo que vos recibías antes, eso también te implica menor capacidad de poder de repente comprar las cubiertas o los aceites, etcétera, etcétera. Si bien se te da el subsidio, pero ese subsidio también tiene un poco también de retraso, ¿verdad? Por justamente todo el rezago en la información que existe, ¿verdad? Entonces en el día a día también de repente eso también es un punto a favor y que siempre también los empresarios también tienen reclamos que son en su flujo de caja también, que el pasaje se mantuvo constante desde el año 2014, ¿verdad? Hasta este año, Víctor, imagino que hay un corte a septiembre de transferencia en concepto de subsidio. ¿Cuánto ya recibió el sector del transporte público en ese concepto? Y estábamos justamente ya cerrando casi el año, o sea, hay datos hasta noviembre justamente, y que superan los 30 millones de dólares. Incluso podría estar llegando a los 32, 33 millones de dólares. Habría que ver los números finales a cierre de diciembre. Pero sí, estamos superando los 30 millones de dólares al año en subsidio de transporte público. Y esto es netamente de pagar subsidio a la gente que utiliza el servicio, ¿sí? ¿Y estos recursos son financiados de los ingresos tributarios? Fuente 10. Sí. No se hace con préstamo. No, así mismo. Por eso el impacto que tiene en las finanzas públicas. Y antes de dejarte ir, sumamente interesante, quería consultarte porque si bien cuando hablamos de transporte público de pasajeros estamos hablando de eso que ya mencionamos al inicio del programa, el proceso de transformación de apuesta que hizo el sector de un tiempo a esta parte por modernizar el transporte, y yo recuerdo que cuando empezaban a salir los primeros buses con aire acondicionado era todo un suceso. Totalmente. Ese es el camino para que nosotros sigamos modernizando el transporte, el sistema, y cuando hablamos de modernizar no podemos abstraernos de decir que la electromovilidad no termina siendo como el futuro, sino como el presente, y tengo entendido que desde el gobierno se está trabajando en proyectos que empujen este tipo de sistemas, Víctor.
Así mismo, Prince. De hecho, que hay varias iniciativas que se están trabajando justamente con distintos actores del gobierno, porque cuando hablamos de electromovilidad es totalmente un cambio de la matriz Así energética. mismo. Es realmente algo nuevo. Si bien tenemos abundancia de energía eléctrica, migrar de un sistema de combustión fósil a uno de electromovilidad es totalmente otra mirada, es otra lógica, implica mucha infraestructura detrás. Quiere decir que la ANDE tiene que tener un rol protagonista. También justamente el Viceministerio de Transporte implica también una coordinación de varios actores que implica también de repente conseguir financiamiento, y entonces de esa manera también de repente la AFE también toma un rol preponderante ahí, para justamente generar esos incentivos correctos para los empresarios y que a partir de ahí pueden apostar a la electromovilidad, ¿verdad? Entonces de cierta forma hoy por hoy hay varios proyectos que andan en la órbita, en sí uno de ellos, uno específico que ya pasamos justamente la primera fase de aceptación por parte del órgano financiador, que es el NAMA Facility, que estamos trabajando justamente con varios actores del gobierno en justamente generar incentivos y de cierta forma mecanismos incluso tanto de donación también como de préstamos para que de cierta forma las personas puedan llegar a tener de aquí a unos años movilidad eléctrica, ¿verdad? Esto también es importante tener y tener en cuenta las expectativas, ¿verdad? No es que de un día para otro vamos Totalmente, a meter, es un proceso. no vamos a cambiar los 1.600 buses que hoy tenemos, no vamos a cambiar del día para otro a buses eléctricos. Implica también, ¿qué quiere decir eso? Implica estaciones de carga. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy las empresas de transporte público están en los barrios, ¿sí? En distintos barrios, cada uno sabe qué línea está en su barrio. Imaginémonos que mañana venga una empresa y te diga, yo voy a meter 100 buses eléctricos. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haber una fuente de abastecimiento de energía eléctrica para 100 buses, lo cual le puede llevar a que las casas no tengan energía eléctrica. Entonces, habría que generar todo un mecanismo también de infraestructura detrás de la ANDE, de subestáticas de repente, que puedan proveer el servicio de energía eléctrica para que estos buses puedan operar tranquilamente también, ¿verdad? Sin molestar también a las personas. Y que de vuelta, que este tipo de medidas o este tipo de políticas no generen externalidades, como lo llamamos en economía, que finalmente termina afectando a otras personas, ¿verdad? Así es, cuando se hacen cambios, evidentemente hay que ver todo el panorama y no solamente un sector que puede ser eventualmente beneficiado. Claro, pues es muy fácil de repente decir, vamos a traer buses, Sí. tenemos abundancia de energía eléctrica, pero no es tan así a veces. O sea, hay que tener una mirada integral y es fácil de repente decir para el discurso, pero también hay que tener bien en cuenta la parte técnica también, que en el día a día las personas son las que tienen que primar. Y bueno, eso es un criterio importante a tener en cuenta. Víctor, un gusto haberte tenido y te quiero consultar, y esta es la última y ya te libero, en serio, porque tenés otros compromisos. ¿Dónde la gente puede tener más información sobre lo que estamos hablando de la tarifa técnica? Imagino que en el Viceministerio del Trabajo, iba a decir otra, del Transporte, estoy con el trabajo, sí, del Transporte puede tener más datos, y no sé si capaz en la página web del Ministerio de Hacienda también. De hecho, que todo lo que es transporte en sí, de todo lo que es la tarifa técnica y demás, saber cuánto es el monto de la tarifa técnica puede encontrar por decretos de la presidencia, específicamente cuánto es lo que se está pagando por cada boleto. De hecho, que la decisión política la tiene el presidente de la República a la hora de definir cuántos son los precios de los pasajes, y por descarte obviamente eso es lo que se subsidia cuando tenés la tarifa técnica, tenés el precio del pasaje regulado por el Ejecutivo, tenés justamente también ya la diferencia que te lleva al subsidio. Eso se encuentra por decreto, uno puede encontrar la página web de la presidencia, está el buscador, puede poner subsidio y encuentra todos los decretos que están por meses desde el marzo de 2021. Anteriormente también se tenía, pero era más fijo, ¿verdad? Pues no tenía un cálculo. Y todo lo que son datos en sí de la movilidad de las personas a través del billetaje electrónico puede encontrar en las páginas del Viceministerio de Transporte. En su fanpage, tengo entendido, también suelen publicar. Y si de repente quieren tener más información, puede llevar a el portal de información pública, que seguramente ya estarían respondiendo también. Víctor, un gusto tenerte hoy. Un gusto también estar compartiendo contigo, Prince, después de tanto tiempo. Y nada, agradecido también con la audiencia, también por el espacio aquí en Radio 1000 y con MF Economía. Estuvimos con Víctor Gamarra, analista de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda, hablándonos sobre el sistema de transporte público de Paraguay, y hay muchísimo por abordar todavía sobre este tema, pero tenemos que dejarlo ir y seguramente lo tendremos en los próximos días. Así que tengas un excelente lunes, Víctor. Muchas gracias, Prince, igualmente. Josema, hacemos una pausa y ya se incorpora mi fiel compañero que hoy me abandonó en el primer bloque, pero ya estará en el segundo. Después te saludo, Acho. Escucha, la gente está escuchando su sonrisita, pero después ya le saludo oficialmente. Josema, hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.
Radio Mil. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil. Pasaron de las 13 de hoy, lunes 12 de diciembre del año 2022. Estoy inyectada de energía, de felicidad, porque ya se suma conmigo el que era hasta hace unos minutos fiel compañero, pero bueno, ahora sí, remarco esto de fiel. Horacio Laves, alias Acho. Laves es tu apellido, ¿verdad? Laves. No, es W. No, es Laves. con W, pero se lee con B. Laves. ¿Y tenés otro nombre o no, Horacio? Tengo Horacio Luis. No me gusta. Horacio no. Bueno, Horacio. Entonces, Prince. Horacio, alias Acho. ¿Cómo estamos, Horacio? Te extrañé, la verdad que sí. Muy bien, Prince. Yo también, Prince. Acá un gusto. Sos un mentiroso. ¿Pero por qué? Yo también acá lleno de alegría. Te conoce, yo te conozco medio, tipo un 50%, pero ya me estoy dando cuenta que estás mintiendo. No, ¿por qué? Yo hace rato no vengo acá, piso a la radio, entonces un placer estar acá también, acá con los compañeros. Encima tu club de fans siempre te espera. Siempre me espera, le estoy dejando cosas que desear lastimosamente, pero estoy acá de vuelta, feliz de estar acá para compartir, Prince, contigo y con la audiencia. Sí, a mí me consta, Horacio, y sobre todo el trabajo que haces para traer la información económica
todo lo que está pasando a nivel internacional, regional y por supuesto en Paraguay, porque ya te bauticé como el señor de las noticias económicas, así que ya podemos hacer un pimponeo de lo que está pasando a nivel económico y para eso nos vamos a Argentina. Nos movemos a la Argentina, Prince. La semana pasada salió un comunicado de un estudio que justamente estudia el tema de la pobreza monetaria y de la indigencia, y los últimos datos que tenemos sobre la Argentina es que justamente esta pobreza monetaria está alcanzando el 43,1% de la población. Son números que asustan, no llega al 50%, pues estamos hablando de casi el 45% que está alcanzando el nivel de pobreza monetaria, y la indigencia está llegando al 8,1%. Estamos hablando de un país de 46 millones de habitantes, según el último, dio a conocer el último censo, más de 18 millones de personas son pobres. De 46 millones, 18 millones son pobres. Eso quiere decir que 4 de cada 10 argentinos está justamente bajo esta línea de pobreza y 1 de cada 10 es indigente. Cuando hablamos de este 8,1% de la población que es indigente, 1 de cada 10 es indigente. O sea, pobre extremo sería. Básicamente... Claro. Ni siquiera cubre el porcentaje de calorías que tendría que, vamos a decirle, suministrarle al cuerpo de forma diaria. Para hablar en términos sencillos nomás. Y este porcentaje de vos hablas de casi 45% en Paraguay es de aproximadamente el 27% según los últimos datos que también lo había dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística aquí en Paraguay. O sea, estamos relativamente lejos de la realidad de Argentina, pero tampoco no podemos dejar de preocuparnos por ese casi 30% de pobreza que hay en Paraguay. Totalmente. En Paraguay tenemos un 26,9% de la población que vive por debajo del umbral de pobreza y un 3,9%, o sea, estamos hablando de un 4% que vive también en esta condición de indigencia o de pobreza extrema. Estos datos son de Paraguay. A diferencia de Argentina, que estamos hablando, reitero a la audiencia, un 43%, un 8,1%. En Paraguay estos datos van al 27%, al 4% de pobreza monetaria y de indigencia. Y son datos realmente que asustan. En Argentina, si sacamos de la ecuación a los planes sociales que ellos tienen, al aumento de los planes sociales, la tasa de indigencia, en vez de ser 8%, se calcula, de pobreza extrema, de indigencia, en vez de ser 8%, se calcula que llegaría al 20% de la población. Sin esta asistencia que hace el Estado. Sin esta asistencia que hace el Estado. Y la tasa de pobreza, en vez de ser el 43%, llegaría a un 50% de la población. O sea, de los 46 millones, le tenía la mitad que son pobres, y es que estos planes sociales no están dirigidos a la población justamente. Por eso el gobierno que asume siempre se enfrenta a desafíos tan grandes, porque tienen que mantener estos planes sociales, porque si no, sus indicadores de pobreza estallan, como ya mencionabas vos, Horacio, pero esto a la larga, y de hecho se está volviendo insostenible, porque se le brindan los recursos, pero no hay una contrapartida de ingresos que obviamente traten de mantener, vamos a decirle, en línea este subsidio, ¿verdad? Totalmente, Prince, es como un círculo vicioso. Como un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, porque justamente no hay a la vista, por lo menos, políticas públicas establecidas como para brindar una solución, como vos decías, a largo plazo a esta problemática que está viviendo Argentina. Y es una Argentina que está sumida en, como estamos viendo ahora, en altos niveles de pobreza, altos niveles de indigencia, altos niveles de inflación. Y realmente a largo plazo, lo que se ve a mediano a corto plazo, no son soluciones viables o no son soluciones que realmente, valga la redundancia, solucionen los problemas que está viviendo el país vecino. Y recordemos que aquí en Paraguay hay básicamente 2 programas que también ayudan de alguna manera a contener la tasa de pobreza. Estamos hablando el que se le otorga a los adultos mayores y el de la transferencia monetaria condicionada, que se le otorga justamente a las familias en condición de mayor vulnerabilidad. Así que también tenemos planes sociales que tratan de contener esta tasa de pobreza. Y de Argentina nos trasladamos a Brasil porque hay buenas noticias en ese sentido, Horacio. Hay nuevas noticias, Prince. Tenemos datos, las últimas estimaciones de la cosecha de cereales de Brasil para esta campaña 2022-2023, de todo lo que sería para la audiencia el sector agropecuario, el sector agrícola más específicamente. Si bien la última estimación que se dio a conocer en noviembre hablaba de unas 313 millones de toneladas, que sería la campaña total de cereales y de granos. Estamos hablando de soja, estamos hablando de maíz, estamos hablando de trigo, estamos hablando de arroz, no solamente de un cultivo.
Si bien la última estimación hablaba de 313 millones de toneladas, la que se dio a conocer ahora en el mes de diciembre es de 312,2 millones de toneladas. Estamos hablando de 800.000 toneladas menos de producción que realmente se están dando por la menor productividad que está teniendo el maíz en el Brasil y también la reducción de la superficie arrocera de la plantación de arroz que tiene en Brasil. Estos datos de igual manera son muy buenos, viene acompañado de esta tendencia de crecimiento que está teniendo el área agrícola en el Brasil y también están hablando de una campaña récord, por más de que se estima 800.000 toneladas menos, se estima igual una campaña récord para lo que va a ser estas 312,2 millones de toneladas. Buenas noticias porque como siempre decimos aquí, si a nuestros países, a nuestros vecinos países le va relativamente bien, eso se traslada también a Paraguay por la conexión que tenemos y por la frontera que compartimos tanto con Argentina y Brasil, obviamente. Y las perspectivas de hecho para el sector agrícola y lo que decimos la zafra 2022-2023 en Paraguay también son muy buenas y de hecho los números estarían acompañando obviamente y reflejando lo que se espera para el año 2023 en materia de crecimiento económico y lo estamos hablando de Paraguay. Así que parece que los astros por fin se están alineando a favor de tanto de Brasil como de Paraguay, pero hay que ver todavía porque siempre hay componentes que uno no mete dentro de estos cálculos, estas estimaciones que quizás terminan desbalanceando o poniendo como una suerte de componente adicional y que termina haciendo tambalear nuevamente el escenario. Así es, como decís, Prince, y también como venimos diciendo frecuentemente acá en el programa Economía 1000, Paraguay es un país muy dependiente al agronegocio, es un país muy dependiente al clima, a lo que dicta el clima y bueno, si bien tuvimos unas buenas lluvias en estos meses que vinieron, en algunos casos una sobreabundancia de lluvia, la estimación de producción justamente vemos que las consultoras que el Banco Central están dando números positivos de crecimiento para el año que viene y esto se da justamente está fuertemente ligado a este crecimiento del sector agrícola que se da por las buenas condiciones del clima. En la consultora MF Economía e Inversiones estamos proyectando un aproximado de 9 millones de toneladas de soja que bueno, realmente repercute enormemente en lo que es la producción del Producto Interno Bruto. Recordamos que si bien el sector agrícola, el sector agropecuario contribuyen un 8% aproximadamente al PIB, lo que mueve en total la economía ese sector agropecuario con toda la cadena que va después moviendo, representa arriba del 25%. Y por eso la importancia de que le vaya bien al sector agrícola, por todo lo que vos estás diciendo, es una cadena. No estamos hablando solamente de la soja y sus derivados, sino estamos hablando del sistema financiero, estamos hablando del sistema de transporte, incluso de la gente que a lo largo de las avenidas o de las rutas dan ciertos servicios como vender empanada, incluso proveer remedios refrescantes para el tereré. Entonces es todo un conjunto y obviamente mueve todo un engranaje. Así mismo, Príncipe. Ahora se nos quedan un minutito aproximadamente, porque Josema ya me dice tipo ya son las 2, ¿verdad? Pero tenemos más información. Ya me mira mal, Josema. Podemos pasar directamente al dato que da el Ministerio de Hacienda sobre la deuda pública y este número medio que llama la atención. Así es, Prince. Yo voy a comentar los datos y después te doy a vos para que hagas el análisis, que vos acá sos la experta en Hacienda, en estos datos. No. Yo me comprometo mañana, pero por lo poco que sé. Adelante, Horacio. Tenemos datos que la deuda pública en octubre se ubica en el 37,2% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de una deuda pública que se acerca al 40% cuando lo recomendado para que esta cifra se ubique es el 30%. Estamos llegando al 40% de lo recomendado que la deuda pública alcance como relación del Producto Interno Bruto es el 30%. Y tenemos que la deuda pública en el mes de octubre de este año alcanzó la suma de 14.876,5 millones de dólares. Esto es el 37,2% del Producto Interno Bruto. Y el total de esta deuda pública, el 88%, corresponde a obligaciones asumidas en el mercado externo y el 12% a compromisos tomados en el plano interno, Príncipe. Si decías 30%, con esto ya me voy, Josema, porque este tema es para analizarlo incluso con la gente del Ministerio de Hacienda, pero
Antes de la crisis económica, un poco antes del 2019, se hablaba que el umbral era el 30% y después esto fue cambiado al 40%, y estoy hablando del umbral en el sentido del techo que se considera para organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que puede ser una deuda sostenible, manejable y hasta prudente. Sobrepasa este 40% y es como que ya se vuelve más complicado, pero la relación siempre es eso que vos decís, ¿verdad? Deuda con respecto al Producto Interno Bruto. Pero más que este porcentaje, lo que realmente termina preocupando es los intereses que se generan dentro de esta deuda pública, porque recordemos, señor, señora, que los intereses son pagados con los ingresos tributarios, es decir, lo que usted paga en concepto de impuesto. Y hoy por hoy las cuentas fiscales están acogotadísimas, ya no hay espacio. Entonces, a medida que va creciendo la deuda pública, obviamente los intereses también van de la mano, y es la preocupación y el punto que tiene que ser analizado, y por sobre todo rever un poco o ver cuáles pueden ser otras alternativas de financiamiento en tal sentido, de tal manera a que esto no termine comprometiendo en el corto, mediano y largo plazo el bienestar en general. ¿Querías agregar más, Horacio? No, ahí José Maya me dice, nos vamos, pero agrega. No, nada más que bueno, también esto se ve balanceado por después, algo que vamos a discutir mañana, el tema de la cartera de crédito, también la financiación externa que recibe el país, y también vemos cómo eso se balancea, pero dejamos ese tema para mañana y a la audiencia ahí pendiente con la pelota picando. Así es, y le invitamos a la gente que pueda escuchar nuestro podcast. Economía 1000 en Spotify, también nos pueden encontrar en YouTube, ahí tienen todos los videos, todas las entrevistas que fuimos desarrollando con nuestros invitados acá en mesa, excelentes, de lujo, sobre todos los temas relevantes de la economía paraguaya. Te quedaste anonadado mirando tu imagen, ¿verdad? Te tomé desprevenido. Sos un narcisista. Te miraba vos, Prince. Sí, no. Te miraba vos. Bueno, Horacio, un gusto tenerte. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 13. Nos encontramos, Prince, un gusto. Josema, mañana a las 13, audiencia, nos reencontramos mañana.